Compañeros y amigos, hoy es 20 de enero de 2026. Desde la muy noble, leal, pacífica, heroica, hermosa, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, es un placer tener una nueva emisión de la Mesa Grillera. Déjenme empezar diciendo que esta semana tuvimos pues la mala noticia de que Luis Lauro Garza Hinojosa dejó de existir. Él era de Camargo, yo de San Miguel de Camargo, entonces a nivel municipal éramos paisanos, y alguna vez tuve relaciones en sus proyectos, sí, publicaba yo por ahí de repente, y luego pues simplemente yo empecé a enrolarme más en estas cosas, sí, de la mesa grillera y eso, y ya se perdió esa relación así más o menos frecuente, intensa, pero en modo alguno la amistad pues tuvo mella, ni mucho menos, ¿sí? La última vez que lo vi fue en un lugar de música. Me acuerdo que él estaba ahí, yo no lo reconocía, me parecía un hombre más viejo que él, ¿sí? Tal vez porque traía la barba o no sé qué. El hecho es que cuando terminó, ya nos despedimos, apenas ahí me di cuenta de que era él, fue la última vez que lo vi. Sus amigos le han estado haciendo una serie de reconocimientos, lo señalan como un puntal de la cultura, como una persona que tuvo una situación pues de relevancia en sus proyectos, que debo decir, sus proyectos eran modestos, en el sentido de que pues no eran proyectos que generaran mucho dinero. Entonces él estuvo haciendo actividad pues prácticamente al día, ¿sí? Y eso pues aunque para muchos tiene valor, para otros no tiene valor, porque pues hay gente que piensa que el éxito está asociado muy fuertemente al dinero, ¿sí? Y entonces, bueno, Jimena Pereda, en un texto alusivo a él, se refiere pues a eso, a que él iba al día, ¿sí? Hay muchas manifestaciones de personas con respecto a Luis Lauro Garza. Yo, pues lo que hice fue, porque tocó la casualidad de que la canción que tocaba subir era Cuando un amigo se va. Y entonces yo la subí y puse una mención ahí a Luis Lauro, la condolencia para su familia, sus amigos. Esa canción yo, la última vez que la había cantado fue cuando murió uno de mis pianistas, hacía ya varios años. Y bueno, ahora pues fue lo que hice. Yo la verdad lamento mucho la pérdida de Luis Lauro Garza. Tenía 8 años menos que yo, muere a los 67 años. Y la verdad, para los tiempos modernos, morir a los 67 años es morir joven, ¿sí? Pero bueno, ni modo. Descanse en paz. Nuestro cariño a Luis Lauro Garza. Nuestro abrazo a sus amigos, a sus compañeros. Yo quisiera, antes de pasar a la presentación de nosotros mismos, o aprovechar la ronda de la presentación, para que si lo desean hagan algún comentario con respecto a Luis Lauro Garza, su vida, su obra, ¿sí? Si es que tienen algún comentario. ¿Tú empiezas no. Presentándote? No, pues preséntate y si tienes algo que decir de Luis Lauro. Buenos días, su servidor Juan José Valles. Gracias. Fíjense que hace algunos años yo recuerdo que fui al sepelio de un muy querido profesor mío en Estados Unidos y vi ahí un ejercicio que nosotros no hacemos en México en términos generales. Cuando estaban ya a punto de hacer descender el féretro, se le pidió a la gente que estaba ahí que si tenía algo que decir con respecto a la persona que estábamos despidiendo, que era el doctor Crofts, Alfred E. Crofts, que fue el que me encaminó pues por el mundo de la estadística, ¿sí?
Y ese ejercicio es lo que estamos haciendo ahorita, ¿sí? Si hay algo que tengan que decir de Luis Lauro Garza, pues este es el momento para hacerlo. Muy buenos días, soy su servidor Raúl Monter, académico, vicerrector de la Escuela Superior de Procesos Electorales, editorialista, cofundador de Arge Noticias México y orgullosamente crítico de un sistema político como el mexicano. ¿De Luis Lauro nada? Perdón. Por andar presumiendo mis laureles se me olvidó hablar de Luis Lauro. Pues a Luis Lauro tuve el gusto de conocerlo, no lo traté mucho, sí platiqué con él en varias ocasiones y coincido en que era una persona muy intensa, muy dedicado a cumplir con sus objetivos, buen conversador, por cierto, estás en el cielo, supongo, pero era muy necio, muy necio Luis Lauro. A veces era difícil seguir una plática normal con él, era, repito, muy intenso. Pero eso no quiere decir que no fuera un hombre muy valioso. Creo que él aportó mucho a nuestra comunidad en los diversos proyectos que él traía y realizó. Por lo tanto, le envío mi pésame a su familia y deseo que descanse en paz. Lomas. Antonio Lomas, aprendiz de periodista. Sobre Luis Lauro, ¿qué puedo comentar? Fue un hombre de la cultura al que yo conocí hace muchos años. No tenía la ambición de la riqueza material. Era terco y necio como él solo. Él era un firme creyente de que lo mejor que le pudo haber ocurrido a México era el obradorismo y la cuarta transformación. Un hombre de izquierda, pero de esas izquierdas que podríamos decir creen que están haciendo lo correcto, a pesar de que uno les muestre evidencias, siempre buscan la salida para no considerar que están por un mal camino. Lo que yo le tengo que reconocer es su firmeza en sus creencias. He visto mucha gente de la 4T muy endeble, que como diría mi abuelo, fácilmente enseñan las orejas, a pesar de que sigan pregonando que son de la 4T, que son de Morena, esto, lo otro. Él no. Él era un personaje muy firme en sus creencias. Podría estar equivocado, pero era muy firme en lo que él creía. Ahí la dejo. Muy bien, Ranulfo. Bueno, sí. Pero él no sabe lo que estamos haciendo. En el momento de las Pásale a presentaciones. Ranulfo, por favor. Sí, para que veas qué es lo que estamos haciendo, sí. Ok, buenos días, un servidor Ranulfo Martínez Valdés, amante de los procesos de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas, recientemente candidato a alcalde del municipio de Monterrey por el Partido del Trabajo y un admirador de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, no morenista. Y por el lado de Luis Lauro puedo decir que sí lo conocí, o sea, lo conocí de vistas, no lo traté nunca. Últimamente coincidíamos ahí en el Aguizote, íbamos a unas reuniones que había medio culturales, pero no platicaba mucho con él, lo saludaba, entonces realmente no tengo mucho conocimiento. Sí sé que ha habido muchas muestras de condolencias, de apoyo, de reconocimiento a su labor, y por la verdad de mi parte darle condolencias a la familia y que descanse en paz. Saludos. Muy bien. Allá. Ernesto, allá. Nos estamos presentando y no sé si tuviste trato con Luis Lauro Garza.
primero la primero que presentación nada, y luego lo que tengas que decir. Antonio Villalobos, profesor, recientemente jubilado, defensor de los temas imposibles en educación pública, educación básica, educación superior. Y bueno, antes de que diga acá, sí, ferviente admirador de Lucilda Pérez Salazar, casi la amo con vehemencia, pero... Tu mamá, ¿no? No, No tu mamá. no, voy a ser mi tía a lo mejor. Pero bueno, en el tema de Luis Lauro, fíjate que le debo a él el privilegio de que fue la primer página digital que me dio la oportunidad de escribir. Yo me inicié como editorialista en 15diario.com Mira, a través de mi profesor de la Normal Superior, maestro Tomás Corona. Tomás Corona sí era más íntimo de Lauro, y el profe Tomás me hizo favor de hecho, yo le triangulaba mis escritos a Tomás me los revisaba, me los editaba y ya se publicaban en 15 diarios. Gracias a la oportunidad que ellos me dieron fue como, le perdí el miedo a publicar. sí, sí. Y de ahí, pues diría a mi mamá, crearon un monstruo. La verdad es que le voy a agradecer mucho porque el profe se refería de buena manera a mis escritos y pues yo le agradezco en lo que cabe la oportunidad de haber incursionado en las plataformas digitales a través de 15diario.com semanalmente. Durante mucho tiempo estuve. Pero le decía la vez pasada al profe, desgraciadamente muchas veces se quejan ahí los medios y bueno, pues ahí nos llegó la censura a 15diario.com y hubo que mirar de ahí. Y no por él, sino por otras personas. Que yo sé que él se resistía a ese tema, pero bueno. Muy bien, te escuchamos, Ernesto. Ahí te ves bien. Primero, buenos días a todos. ¿Te ves bien ahí? ¿Te ves bien? Sí, bien. Ok. Primero que todo, muy buenos días a todos, repitiendo. El caso concreto de esta persona, no tuve ningún contacto ni ninguna referencia personal de él. Lo que nosotros pensamos es que la pérdida de un ser humano, cualesquiera que sea, donde sea que acaezca el hecho, es algo que deja un hueco en la humanidad, un hueco difícil de llenar, y más cuando el hueco es de quienes son cercanos a él, amigos, familiares, porque todo ser humano tiene algo positivo, algo que dejó, algo que sembró, y seguramente nuestro amigo Lauro se está viendo de manera objetiva que el Señor dejó mucho sembrado. Es todo. Ernesto Cerda. Muy bien. Pues compañeros, vamos a empezar entonces viendo cuáles son los temas sobre los cuales vamos a platicar hoy. ¿Quién tiene la lista? Es Ranulfo, ¿verdad? Yo pensaba que era el hermano menor de Ranulfo. Sí, bueno, los temas del día de hoy. Los temas del día de hoy son primer tema, Donald Trump con muchos fierros en la lumbre. 2, narcopolíticos en México. Y 3, Samuel otra vez quiere. Esos son los temas del día de hoy. Muy bien. Muy bien, compañeros. Miren, Donald Trump es una persona que muestra su arrogancia con tan solo mirarlo, ¿sí? Con tan solo verlo. Alguna vez en un informe de gobernador en Quintana Roo, cuando él estaba en el asunto de el concurso de belleza mundial, ¿sí?
y no sé si andaba también pues, de promotor de boxeo, no sé, porque había gente de esos ámbitos, y yo lo veía así a cierta distancia y estaba de pie, sí. La actitud de él era una actitud arrogante, sí. Esa arrogancia que genera el éxito, particularmente el éxito económico, esa arrogancia que te da el que te haya ido bien en la vida, sí, y que tú partas de la idea de que eso que te fue dado fue consecuencia exclusiva de tus virtudes, de tus decisiones, sí, de tu fuerza. Hay un libro que recientemente terminé de leer que se llama ¿cómo se llama? Ay, válgame Dios. Es un libro que habla de cómo en este periodo, particularmente en este periodo liberal, se ha privilegiado la idea de la meritocracia, ¿sí? Y plantea en eso el corazón de todo el inicio de los problemas que hemos tenido en el mundo con el populismo. Se genera una situación, es la autocracia de la meritocracia, algo así se llama, ¿sí? La tiranía de la meritocracia. Lo que los autores plantean ahí es que cuando tú sales adelante en este contexto competitivo, es muy natural que tú digas, eso que he conseguido ha sido consecuencia de mis propios méritos, de mi esfuerzo, de mi talento, de mi inteligencia, etcétera. Pero no solo eso, el que no tiene éxito en este contexto, sí, también se atribuye a él la responsabilidad. Él termina el libro sugiriendo un poco de humildad, sí, particularmente a los que tienen éxito, pero no es fácil encontrarla, ¿sí? Donald Trump es un personaje así, ególatra a más no poder. Eso se acaba de comprobar con la carta que manda, ¿sí?, al primer ministro de Noruega, donde le dice que, pues como no le dieron el premio Nobel de la Paz, entonces él ya no tiene tanto compromiso con la paz. Es una cosa impresionante, a grado tal de que lo primero que lo primero que se tuvo que hacer por parte de las mentes de este mundo fue saber si era cierto eso. O sea, ese mezclar las cosas personales con las cosas de Estado, o sea, no tiene ningún sentido, ¿sí? Habla de una pobreza, de una falta de autocrítica terrible, sí, que es una consecuencia de esto. Y entonces, pues, tenemos a un Trump que llega, pues, de manera muy, muy complicada, porque fue condenado por varios delitos en Nueva York. A pesar de eso logra colarse, sí, a la presidencia, pero ahora trae problemas en Venezuela, trae problemas en México, trae problemas en Canadá, trae problemas con la Unión Europea alrededor del tema de Groenlandia. Y lo curioso es que da la impresión de que con los únicos que no tiene problemas son con los chinos y con los rusos. Ya un poco eso se ha estado metiendo ahí en los comentarios, particularmente de los europeos. Pero bueno, hace algún tiempo un grupo de psiquiatras en Estados Unidos diagnosticó a Donald Trump, pues a juzgar por las actitudes, por la conducta de él, como un psicópata narcisista maligno. Así lo clasificaron. Y ahora hay médicos importantes que están pidiendo que se le haga un análisis y que se aplique. Yo no la conocía, pero hay una enmienda 25 en los Estados Unidos que trata de evaluar la salud mental, o que trata de evitar que gente desequilibrada mentalmente esté en el poder. En esas condiciones está Donald Trump. Cualquiera diría que está en una situación muy tranquila,
a juzgar por sus declaraciones, por cómo se manifiesta, pero ya hay situaciones complicadas, no solamente en el ámbito internacional, sino también en el ámbito nacional. Minneapolis, Minnesota, es una ciudad donde se está dando un enfrentamiento terrible, sí, y en cualquier momento puede haber una desgracia. Además es una ciudad conservadora. Así es. Sí, sí. Entonces, tenemos una situación que está muy complicada para él, ¿sí? Ya hay congresistas republicanos que le han dicho, si sigues con lo de Groenlandia, ahí termina tu presidencia, ¿sí? Entonces está en una situación muy complicada, y bueno, pues sobre esto valdría la pena comentar. Yo creo que lo más relevante para nosotros pues son las amenazas constantes de él hacia la presidencia de la República, pidiendo narcopolíticos, que ese es un tema que vamos a ver en específico, pero bueno, en esa situación está. Yo creo pues que estamos con un presidente muy complicado. Trascendió que se toma más aspirinas de las que se prescriben como máximo. Entonces es una persona pues complicada, medicada, y en cualquier momento se le puede venir el mundo encima, si se puede derrumbar. Mientras tanto, pues no sabemos qué tanto daño puede hacer. Por lo pronto, esos son los elementos básicos de este tema. Te escuchamos, Toño. Bueno, el diagnóstico que nos comentaste sobre Donald Trump es muy parecido al diagnóstico que se hacía sobre Andrés Manuel López Obrador. ¿No es el mismo? Lo que pasa es que la cancha es distinta. Con Donald Trump, él agarró una cancha mundial. Y en México, Andrés Manuel agarró la cancha local, más complicado para Donald Trump. Punto número 2. Muy inteligente Andrés Manuel López Obrador, y lo tengo que reconocer cuando él se aventó su frase célebre de al demonio con sus instituciones. Si eso hubiera hecho Donald Trump, de apoderarse del poder judicial, de tener un control sobre la sociedad, aumentando y regalando becas a todos los que se pudiera a diestra y siniestra, su historia sería distinta. Al interior, ¿por qué está perdiendo fortaleza Donald? Pues porque Estados Unidos tiene otro nivel de existencia de sus ciudadanos, primero. Segundo, Todos los mexicanos están bien pendejos. la mayoría. Primero. Segundo, las instituciones allá son en serio, y también los procesos electorales son en serio. Aquí ya se tiene procesos electorales muy controlados. Uno de los grandes miedos, aunque no lo exprese, así se nota por parte de Donald Trump, es que si pierde la mayoría legislativa, allá sí le pueden dar cuello. Aquí, aunque la 4T pierda la mayoría legislativa, es muy difícil que le den cuello a Andrés Manuel López Obrador o a Claudia. Somos dos sociedades muy distintas. En estos momentos es muy incierto el futuro de Donald Trump. ¿Cuándo se va a definir? En las intermedias, y él anda desesperado y le va a meter toda la lana del mundo. Es un comerciante de la política para poder mantener la mayoría legislativa. Pero repito, a diferencia de México, en política, allí el dinero no manda. Aquí sí, ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros, Raúl Monter quiere expresarse. Son otros niveles. Sí. Money.
Bueno, pues muchas gracias. Salvador nos daba una pincelada de la personalidad de Donald Trump. Se han hecho muchísimos estudios alrededor de la personalidad de este hombre y en este momento me puse a buscar alguna información y hallé algo, pero no exactamente lo que yo quería. Pero sí me queda muy claro de que la personalidad de Donald Trump es un hombre narcisista, ¿verdad? Lo cual no me asombra. Creo que todos tenemos de alguna forma esos rasgos también, todos, unos más, otros menos. No, sobre El todo tema- si tienen los ojos verdes, ¿verdad? Claro, ¿no? Ay, y si miden cabrón. arriba de un 80, peor tantito, ¿verdad? El tema es cuando el narcisismo se convierte, como decías, en patológico, Ujú. ¿verdad? Eso ya es otro nivel de narcisismo Y la psicopatía. y que es psicópata además. Y esto está ligado que es un hombre con un grado de megalomanía enorme. Entonces, nomás con esos dos factores es prácticamente tiene una personalidad disruptiva, ¿verdad? Pero si le añades otro pequeño defecto, y aquí me puedo pasar toda la mañana dando a conocer los defectos de este hombre, es un hombre con una gran capacidad de manipulación, ¿verdad? Es un manipulador innato. Entonces, esa personalidad a cualquier tipo de persona que está en otro nivel lo apantalla. La gente le tiene temor para bien o para mal, para apoyarlo o para rechazarlo, ¿verdad? Y él ha sabido manejar su personalidad para que la gente crea en él, ¿verdad? Quienes no estamos en ese nivel medio o bajo, sino estamos en un nivel, yo me atrevo a decir que de arriba casi parejo con él, no de los defectos, sino del conocimiento del comportamiento humano, a mí me encantan, del comportamiento humano, entendemos este tipo de personalidades que son nocivas cuando se tiene el poder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy subí en mi portal, en Arge Noticias México, una encuesta, un artículo que hizo uno de nuestros colaboradores sobre las encuestas de preferencia, de imagen que tiene Donald Trump. Y hay una que me impactó, ustedes la pueden encontrar ahí en mi portal. El 41% de los que votaron por él hace año y medio ya no le van a dar el voto. 41%, esto quiere decir que hay un desencanto total y se debe fundamentalmente a tres factores según los datos que se exponen en estas encuestas. En primer lugar, porque hay un problema muy severo de incremento en los precios por los aranceles, ¿verdad? Que está afectando el bolsillo de los norteamericanos. Otro detalle que también le ha afectado mucho a Donald Trump es el aspecto de la salud. Acuérdense que él canceló una gran cantidad de servicios y de prestaciones en el gobierno federal, y eso también le está pegando El Obamacare. Así es, el Medicare, el famoso Medicare. Y tercero, fíjense qué curioso, aunque Donald Trump presume de que va a ser América más grande como siempre lo debió haber sido, los americanos ya no se lo creen. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente sus decisiones erráticas han de alguna forma simbrado los cimientos de credibilidad del norteamericano. Y concluyo con lo siguiente. Bien decía Toño, en noviembre vienen las elecciones intermedias.
Y si estos porcentajes del 41% ya no van a votar por Trump, pues lo más seguro es que va a perder la mayoría en el Congreso y eso le va a afectar severamente. Se me estaba pasando a decir esto, no duden ustedes que de aquí a noviembre él va a estar tomando una serie de medidas muy populistas, y ya lo anunció. Ordenó bajar las tasas de interés en las tarjetas de crédito, ¿verdad? Y al rato va a dar otra orden similar para que la gente crea en él, ¿verdad? No dudo, ya sé que lo vamos a tocar en el siguiente punto, no dudo que va a endurecer las exigencias a Claudia Sheinbaum para el combate al crimen organizado, con el objeto de colgarse otra medalla que de alguna forma reconstruya o fortalezca su imagen para las elecciones de noviembre. Muy bien, sobre este tema, te escuchamos, Toño. Donald Trump le da un trato de empresa al gobierno. Él ve utilidades, pérdidas, él no ve bienestar, él no ve afectación a la economía de las personas. Para él, el gobierno es administrar una empresa y él se siente, como lo ha hecho, según él, con la mayoría de sus empresas, que adquirió una empresa en quiebra y que él la va a rescatar de la bancarrota. Pero todo lo que estamos viendo ahorita, y pudiéramos decir, los amagues al tema de México y los amagues al tema de Venezuela, son consecuencia de una situación de desplantes de un ataque económico o una guerra económica. Decías tú ahorita, la realidad interna en Estados Unidos le contradice. Y la verdad es que ya Estados Unidos no es hoy por hoy el país más poderoso del mundo en ningún sentido. Los mismos ciudadanos americanos están conscientes de eso. La economía más potente del mundo ya no es Estados Unidos, aunque quiera dar hacia el exterior la imagen de que así sigue siendo, no lo es. Y finalmente pues su error va a ser ese, ¿no? Que querer forzosamente darle ese enfoque de un rescate empresarial a un gobierno de un país que socialmente está en crisis, en bancarrota ya. Sobre este tema, te escuchamos, Ranulfo. Bueno, pues yo creo que sí, que Estados Unidos todavía sigue siendo en gran parte el país más poderoso de la Tierra, por sus armamentos, por su capital y porque sus decisiones son las que están impactando en todo el mundo. Sin duda está perdiendo ese lugar y por eso es como se está portando Donald Trump, porque no quieren perder ese lugar contra los chinos más que contra Rusia, porque Rusia, aun cuando sea una potencia, pues no va creciendo como lo está haciendo China. Pero creo que Estados Unidos todavía se puede considerar el país más poderoso de la Tierra, y por eso está abusando. Y en este caso es la apuesta de Trump de seguirle remarcando a los estadounidenses que hay que mantener ese poderío. Sin embargo, yo creo que los estadounidenses también están viendo que eso está trayendo riesgos, porque está tomando decisiones que ponen en riesgo no solamente a Estados Unidos, sino al mundo. Aquí lo desafortunado es que ese loco del que estamos hablando, Donald Trump, pues también tiene los botones de las armas nucleares, y eso es lo que da mucho cuidado, porque en algún momento pues no se le va a ocurrir, con tal de impactar, hacer algo por ahí, picar un botón, que eso sería inconveniente para todos. Ahí se ve claramente la postura de Trump con el caso de Groenlandia. ¿Cómo puede ser posible que se esté metiendo en problemas contra un país que es aliado, con un país que es miembro de la OTAN, a la que él pertenece, y en donde él tiene inclusive una base militar y tiene bases militares en Europa? ¿Qué hubiera sido más fácil que decir, oye, pues permíteme poner otra base militar, nada más? O sea, pues para poder reforzar la seguridad y sin duda Groenlandia o sin duda Dinamarca hubieran aceptado, porque hay una cooperación. Pero qué lástima que hasta con un aliado se esté poniendo en ese plan de dominar, de utilizar sus poderes para poder atacar. Por eso, igual pensé que no se iba a tratar nada de la cuarta transformación, porque era un tema de Trump, pero acá Toño, que está obsesionado con el tema, lo hizo. Pues entonces yo también puedo decir que
que es lo que a veces se está en contra de Trump, de que lo que hizo en Venezuela o lo que quiere hacer en México, pues no lo quiere hacer por venir a beneficiar a los venezolanos ni a los mexicanos, ni quiere venir a acabar con el crimen de México, quiere aumentar sus posibilidades de éxito en las elecciones intermedias, está jugando su papel, son sus conveniencias, es un interés que no es nada que ver con los mexicanos, porque si realmente quisiera combatir el narcotráfico, lo volvemos a decir, tendría que primero tratar de acabar con los narcos de Estados Unidos, y como se le ha exigido y se le ha pedido que deje de vender armas a los narcos mexicanos. Entonces yo creo que aquí Trump pues sí es lamentable, creo que muy fácilmente va a perder la mayoría legislativa en noviembre, afortunadamente, y esperemos que con eso puedan ya quitarlo, porque tener otros 2 años más en el poder sería un riesgo no para Estados Unidos ni para México, sino para el mundo. Muy bien, escuchamos a Ernesto. ¿Ahí te ves bien? Pero cúmplesela. ¿Te ves bien ahí? Dentro... Ernesto, ¿te ves bien ahí? Sí, ya. Vaya. Dentro de la historia del mundo, de la humanidad, la existencia de este tipo de personajes no es única, ni deja de ser repetitiva, ni deja de ser escandalosamente contradictoria al buen decir. La humanidad, desde el punto de vista de ver a Trump, dice, ¿cómo es posible? La verdad es que sí es posible. La gente no entiende que la posibilidad existe. La posibilidad existe. Lo que deberían decir, no debería suceder, pero que hay posibilidad de que suceda. Ustedes recordarán qué hacía Nerón, qué características, cómo manejaba el imperio, cómo mató a su madre, a Agripina, nombró primer ministro a su caballo. Este tipo de locuras no ¿Fue son Nerón? excepcionales. ¿Fue Canígula? ¿Perdón? ¿Fue Canígula o fue Calígula, Nerón? sí. Calígula, Calígula. Nerón. Este tipo de personas no son únicas. Y más cercano tenemos a Mussolini y a Hitler. Incluso en Estados Unidos, 4 presidentes de Estados Unidos han sido sujetos al impeachment. ¿Han sido qué, perdón? Al impeachment, a sacarlos de ahí. Entre ellos fue Nixon, más cercano. Recordarán ustedes que Nixon fue sometido a juicio. En el momento en que le notifican que va a ir a juicio, el señor renuncia y rompe el proceso. Pero no solamente él. Ustedes recordarán que Bill Clinton también estuvo sometido a un impeachment. Entonces, bajo esa perspectiva, Estados Unidos es un país cuya experiencia propia de crecimiento ha sido de violencia. Quien conozca la historia de Estados Unidos sabía que los juicios que se hacían, los jueces los hacían en las cantinas. Sí, por favor, sí. Escuchamos a Ernesto. Escuchamos a Ernesto, por favor. Sí. Adelante, Ernesto. No, es que luego no se escucha bien. Sí, dale. Bien, para aquellos que no les interese, pues ya saben que hay otro lugar, hay 15 o 20 mesas donde pueden tranquilamente besarse, No, por o favor, irse al por favor. baño, ahí el baño está Vamos a al 10 tema, metros Ernesto, por para favor. hacer lo que tengan que hacer. Vamos. Adelante. Adelante. Estabas diciendo que Trump está toda madre. Sí, es el problema de la gente que no entiende que el ser humano tiene sentimientos. Cuando alguien dice, es que vas a llorar, pues qué estúpido quien piense que un ser humano no debe llorar. Permítanme, pero es parte del ser humano. Y quien me diga, hombre o mujer, que diga que nunca ha llorado, me parece que aparte de estúpidos, mentirosos.
todos hemos tenido momentos difíciles. Y decir, pues puedes llorar y saca el pañuelo, me parece. No, es que no me gusta este tipo de cosas. Yo no agrego de esa manera. Tú ves cómo soy. Pero no se vale. Es parte esencial de esta mesa. Bueno, queda claro, pues. Queda claro. Entonces yo lo que estaba planteando es la imposibilidad de parte de quienes los analizan a Trump, verlo como, pues es lo que nosotros llamamos una circunstancia fortuita que se da de cuando en cuando en los países. Le tocó una época muy difícil. Lo que dice nuestro amigo de que tiene el botón, a mí me parece, y por los datos de amigos que tengo allá, me dicen que quien realmente está en el problema es los que realmente definen a México, que es el Estado profundo. Ellos dicen, mientras el Estado profundo no sea dañado por lo que hace Trump, el cuate iba a estar. Y ellos me decían, para nosotros no es ningún problema. ¿Sabes cuál es la diferencia en la Cámara para hacer un cambio? 6 diputados. Entonces decían ellos, en la próxima, o sea, no es una diferencia abismal como sería en México. En México, para tener una mayoría, pues nos faltaría a la oposición cuánto te gusta. Entonces ellos sí están en una circunstancia de hacer el cambio. No es tan así que digamos. Y Trump sigue una de las características de todos los que han buscado y han tenido el poder. Primero, tratar mal a la gente, es básico. Dice, cuando te vaya a ver cualquier persona que no sepa cómo amaneciste, qué carácter, qué onda traes para el día de hoy. Y a mí me parece que tú cuando ves a Trump no sabes si te va a ir bien, si te va a ir mal. Y dice, este manual dice, y trata y por igual amigos que enemigos. Y si tú ves el tipo parejo, entonces la gente, aunque sea con él, no sabe qué carajos va a hacer. Segundo, sé grosero. Dime cuántas groserías le has visto a Trump. Este tipo, seguramente las gentes que lo asesoran, le hicieron un manual de comportamiento. Incluso cuando estuve en campaña, este amigo de Florida me mandó una especie de, ¿qué te puede decir?, de comportamiento, qué decir, qué hacer. Y este tipo lo hacía, y era totalmente diferente a lo que tú veías. Está actuando, es un actor. Entonces, a mí me parece que el caso de Trump, pues es un caso que habría que ver del punto de vista de un mal necesario que tiene el país de Estados Unidos. Una pregunta. Los gobernantes actuales, voy a hablar de México, el Bronco, Samuel, AMLO, a ver, ¿es lo mismo? O sea, ¿se quedan con el personaje? ¿Se quedan en el personaje que les dicen que...? Mira, es muy difícil después. Anoche estuve platicando con 2 muchachas y mi hija que están montando una obra de teatro. Anteriormente a una de ellas le dieron un papel. Es un papel de una chica chiflada que tiene muchos problemas y todo. Y la tipa no tiene eso. Y me dice, no nos sabe creer, pero me sigo comportando como el personaje que hace un mes terminó la obra. Me dice, ¿a qué se debe? Y dije, pues tienes que zafarte de ese personaje, ya no eres tú. Dice, me posesiono tanto de ese personaje, dice, que ahora lo estoy viviendo. Muy bien. Yo creo que en el caso de Trump hay que verlo desde 2 cosas muy interesantes. Una, hay un informe que no es conocido, se llama el informe de las organizaciones independientes de inteligencia, que le están definiendo qué va a pasar con México. Y le dan en este informe cerca de 17 consideraciones de por qué. Ese tema ya lo tenemos contemplado como un tema específico. Sí. Entonces, es interesante ver que no se va a mover, aparentemente se mueve
bajo locuras, pero a mí me da la impresión que mucho de esto es actuación y que hay este grupo de gentes que son los que en última instancia tienen el freno. Muy bien. Sí, con respecto a eso, el mismo Carlos Slim lo dijo desde el principio, cuando el primer periodo de Trump, ¿sí? Eso está contemplado en un libro de él, de Trump, sobre cómo es el arte de negociar ahí las cosas. Y bueno, están saliendo a flote pues su perfil psiquiátrico y ahí en esas andamos, ¿sí? Ya estamos cerrando este tema. ¿Querías comentar algo más sobre el tema de Trump? Adelante. Bueno, voy a revelar un secreto. Es muy conocido por ciertos sectores. En los años 85 aproximadamente, fui parte de un grupo de teatro que se llamó Carmen Montejo. Presentamos varias obras, pero el sindicato de la ANDA y una serie de corrupciones que había en aquella época nos reventaron el proyecto. ¿Por qué comento esto? Por lo que te estaba diciendo en la mesa. Los verdaderos actores tienen una empatía tremenda con el personaje a tal nivel de que muchos de ellos batallan para definir qué son ellos como seres humanos y cuál es el personaje. Yo he conocido muchos políticos cuando empiezan, cuando llegan al poder y cuando terminan. Y van transformándose para llegar al poder en lo que la gente quiere. Por esa razón, esos personajes como Donald Trump, como Samuel García, son unos personajes. La gran bronca es que no saben de repente en qué manera se están perdiendo ellos y el personaje se apodera de ellos. Yo conocí en aquella época, en los 88, 89, a Andrés Manuel López Obrador. Casi no conviví con él, aclaro. Pero nada tiene que ver con ese personaje en el cual se transformó. Yo no dudo que lo mismo esté pasando con Donald Trump. Y coincido con lo que dice Ernesto Cerda, que puede estar siguiendo un guión establecido, pero también a veces a los actores el guión los absorbe a tal manera de que ya no obedecen al director. Y aquí debe de haber un director de escena que le está diciendo a Donald Trump más o menos qué hacer. El problema es que a veces el personaje rebasa al ser humano y también al director, y ahí es donde se les hace bola el engrudo. Ahí la dejo. Muy bien, compañeros, si les parece dejamos este tema de Donald Trump. Va a ser un tema recurrente. Cada vez va a haber cosas en el punto que tenemos aquí 3. Pues tenemos, bueno, el 3 es de Samuel, sí, pero el siguiente punto es el tema que tiene que ver con México, ¿verdad? ¿Sí? Narcopolíticos en México. La lista de narcopolíticos. Bueno, si ya quedó agotado, si nadie quiere comentar nada más sobre el tema de Trump, vamos a pasar al siguiente tema. Miren, ha estado desde hace semanas la idea de que hay una lista de políticos que se presume que están asociados a los líderes del narcotráfico. Se ha dado en llamar a esa lista la lista de narcopolíticos. Incluso han trascendido que esa lista, ¿sí? Aunque no está confirmada, ¿sí? Pero es una lista que le está planteando Marco Rubio a la presidencia de México, donde presumiblemente está Andrés Manuel López Obrador, sus hijos Andrés Manuel y Gonzalo, están los gobernadores de Sinaloa, de Tamaulipas, Adán Augusto López. Tenemos una situación pues en la que hay
evidencias de la relación del gobierno de la 4T con el narco. A veces la presión social ha inhibido un poco el descaro, pero en términos generales, desde la elección del 21, cuando intervinieron los grupos delincuenciales directamente para detener a promotores del voto, para desincentivar el voto, con amenazas, etcétera, sí, se ha visto esa relación. Hay una serie de testimonios que ya han trascendido de los que están detenidos en Estados Unidos, que vincula a la política mexicana, sí, con el narco, particularmente con el cártel de Sinaloa. Y ahora tenemos declaraciones abiertas públicas, sí, con Diosdado en Venezuela hace un reclamo público, sí, a México, a Sheinbaum, sí, entre otros, pero particularmente a Sheinbaum, donde él dice: nosotros les ayudamos en las campañas electorales. O sea, dinero de Venezuela, dinero que presumiblemente viene del tráfico de drogas, en apoyo a las elecciones presidenciales de 2006, 2012, 2018 y 2024. O sea, un apoyo de largo aliento para la gente de la 4T ahora. Aquí lo que tenemos entonces es una situación donde, si hubiera Estado de Derecho, si hubiera un genuino cumplimiento de la ley, pues por lo menos estarían sometidos a juicio. Ya no digo que encarcelados o de algún otro modo. Ok, el punto aquí es que se sale de nuestras manos el tema. O sea, es un tema en México que no está sujeto al control en México. La 4T tiene un control absoluto de lo que sucede en México. Desde la Procuraduría, el sistema judicial, los programas sociales. O sea, hay una situación donde hemos legalizado, hemos hecho real, hemos hecho ley, lo que le permite a este gobierno constituirse en la práctica dictadura, ¿sí? Pueden seguir hablando de democracia, pueden seguir haciendo, pero al final de cuentas ellos van a hacer lo que se les dé la gana, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos aquí? Una situación donde en este punto, particularmente en este punto, es el único en el que no tiene control absoluto la 4T. ¿De quién depende que haya, por ejemplo, una intervención en suelo mexicano? Pues de Trump. Y por lo que vimos en la vez anterior y por como hemos visto el personaje complicado, pues a él se le puede antojar hacer eso porque le ganaría puntos en Estados Unidos, al menos entre sus seguidores más fieles. Y entonces tenemos pues la situación aquí. Yo creo que una cuestión inicial es, efectivamente hay narcopolíticos en México, sí, podríamos nosotros, pues no de manera contundente, pero de acuerdo a nuestra percepción, pensamos que hay narcopolíticos en México. Yo no quiero dar mi opinión, sí, pero yo creo que es transparente. Pero sí sería interesante eso, sí. Segundo, ¿cuáles serían las repercusiones en caso de que de pronto haya un bombardeo en Sinaloa, por ejemplo, a algún búnker de los Chapitos, sí, o que se procediera en contra del Mencho, sí, del cártel Jalisco Nueva Generación? Entonces, pues, se puede decir, yo creo, con toda firmeza, que el mayor riesgo que está viviendo la 4T hoy en día es que va a hacer finalmente Donald Trump, ¿sí? Si interviene, quedaría la presidenta en una condición muy endeble porque ha estado manejando de manera muy firme que ella no permitiría ninguna intervención. El tema del avión militar que aterriza en Toluca, ¿sí? Deja ahí ver muchas cosas, como que a lo mejor no sabían, a lo mejor ni siquiera les avisaron, no sabemos, ¿sí? Pero el hecho real es que hay soldados estadounidenses que están llegando ahí y las respuestas pues son la verdad infantiles. No, eso ya estaba aprobado desde noviembre, ¿sí? Sí, entonces está muy cabrón. En fin, lo que tenemos es una situación de narcopolítica, sí, que tiene que ver con los Estados Unidos y que tiene que ver con el futuro de México.
Déjame dar una sorpresa como la que iba a dar este hombre, como la que nos dio una sorpresa sobre ese tema tuyo. Sobre el tema. Ahorita. A ver, vamos a escuchar, ahorita sigues tú. Bueno, lo que se comenta sobre los narcopolíticos no es novedad. Hay un libro que no recuerdo el título, donde se narra una historia de Raúl Salinas de Gortari en una quinta, en un convivio con varios narcos de peso para repartirse el territorio y permitir la paz social en México. Déjame interrumpirte, perdóname. Lo que Adelante. pasa es que me acaba de mostrar Valles que acaban de mandar otra remesa de criminales de alto nivel a Estados Unidos. Sí, ese tipo de cosas son las que están debajo, yo creo, del jaloneo y de la intentona de que se tranquilicen, ¿sí? 15. A 15, 37 más, bueno, no. Ok, te escuchamos, Toño. Los llevaron en el avión de Tulum. Bueno, y no Ándale. se puede negar. Se vino en el avión. En el avión de Tulum, o sea, venían por ellos. Sí. La presidenta dijo que venían por policías para... Que venían por otra cosa, pero que aprovecharon el ride. Sí. Así Muy es. bien. Ok. Bueno, Adelante, Toño, perdona. les comentaba que no se puede negar la relación del gobernador de Sinaloa con ciertos grupos oscuros, del gobernador de Tamaulipas, y así como una serie de personajes. De que hay narcopolíticos de Morena, los hay. Aquí el problema real es de qué manera se va a jugar este juego. Un amigo mío hace muchos años me aseguró una cosa. Cuando tumban a una cabeza del narco, ya tienen listo quién va a sustituir esa cabeza y por lo tanto no les afecta en el negocio. Aquí lo interesante es si el gobierno de los Estados Unidos va a tener el poder suficiente como para llevarse algunos peces gordos que impacten en la realidad nacional. Porque si se llevan al Chapo y a este y al otro, pues no va a tener impacto. Pero si se llevan al hijo de Andrés Manuel, o se llevan al secretario de Educación Pública, que fue presidente, y no solamente hay presunciones de su relación con el narco, sino también con el huachicoleo. Debemos de recordar de un personaje que asesinaron en San Pedro y que tenía mucha relación con el actual secretario Cardona de Educación. Hay evidencias de que hay narcopolíticos de Morena, pero no es una novedad. Aquí lo importante es, repito, si se va a atrever Estados Unidos a simbrar la realidad de México llevándose algún personaje de peso, cuando menos a no me llamen Andy, vamos. Eso sería el escándalo, la nota del momento. Lo demás que haga pues, va a pasar como anécdota, que se llevó 30 o 40 o 50. Es para darle sabor al caldo, ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, te escuchamos, Ibarra. Mira, yo nomás para reforzar lo que tú decías hace un momento. Lo que tú decías hace un momento, de la cuestión de los narcos políticos. En Estados Unidos, no recuerdo si es en el periódico New York Times o en alguno de los periódicos grandes de Estados Unidos, salió que han dado aviones volando sobre Sinaloa. Ustedes deben de haberlo recordado, que salió una notita. Sí. Entonces, allí decían que iban no por el narco en sí, sino por un narco político muy prominente que se ha dicho que tiene los nexos con él, que es el gobernador de Sinaloa, que se apellida Rocha, me parece. Eso Rocha es lo que Moya, ha salido, y yo estaba pensando que a lo mejor pues, Trump, envalentonado con lo que hizo en Venezuela, que le fue muy bien con su operación en Venezuela, pues a lo mejor ya va a empezar a
a seguir haciendo aquí con nosotros algo similar. Sobre este tema, compañeros. Adelante. Adelante. Bueno, voy a usar como quiera la batalla de la 4T, ¿verdad? Al que sí está probado que fue un narcodelincuente, pues fue Genaro García Luna. Ah, hombre. ¿Verdad? No se acordaban. Sí, ya. Entonces, pero no me voy a quedar nada más en eso. Simplemente decir, la verdad es que aquí refieren de los narcopolíticos de Morena y hacen presunciones, y está bien hasta ahí, todos podemos presumir. Pero sin embargo hasta aciertan, hasta afirman que sí. Pues habría que tener las pruebas. ¿Tú piensas que López Obrador es un narcopolítico? Yo no creo que sea narcopolítico. No. Yo no. Y creo que puede haber, y ojalá y yo haría votos también y aplaudiría porque se descubriera quiénes son esos narcopolíticos y se les pudiera sancionar. O sea, no hay ninguna defensa en contra de posibles narcopolíticos mexicanos. Pero también les recuerdo que siempre, cada vez que pescan a un delincuente mexicano y que lo llevan allá y que llevaron a 30 y tantos y luego que llevan otros tantos y ahorita que están llevando otros tantos que llevan más de 90, ahora van a cantar y van a decir quiénes son los narcopolíticos mexicanos y los van a fregar y se acabó el boleto y se va a acabar la cuarta transformación y se acaba el gobierno de la República. Y han pasado varias veces y cada vez se desencantan porque no sucede eso. Puede ser inclusive que a lo mejor sí canten y al último Estados Unidos no le convenga y no diga nada. O sea, no quiere decir que tampoco eso implica que no haya narcopolíticos, sí los puede haber, pero al menos hasta ahorita se han quedado con las ganas, o nos hemos quedado con las ganas de que si los hay, sean denunciados. Entonces, yo creo que hay que esperar a que suceda, pero igual digo, estamos en un juego de Trump, no estamos porque realmente le interese la democracia, porque le interese cómo se esté gobernando México. Estamos inmersos en un juego de poder de un presidente de Estados Unidos loco, como ya lo dijimos hace rato. O sea, Trump puede decidir inclusive venir a atacar Sonora y puede venir a atacar muchas partes, y no porque necesariamente haya o no haya narcotraficantes y narcopolíticos, sino porque a él le conviene para sus intereses y para mantenerse en el poder. O sea, eso no garantizaría, yo para mí garantizaría que efectivamente, en base a todos los que han detenido, en base a todo eso, se denuncien, inclusive ante cortes de Estados Unidos, se den nombres de políticos mexicanos que están involucrados en el narcotráfico, y eso que pudiera ser más contundente, inclusive eso ayudaría en las próximas elecciones para que los ciudadanos mexicanos pudieran tomar determinación en su voto. Pero eso no ha sucedido hasta ahorita todavía, y entonces afirmar todavía habría que ver si nada más estamos siendo parte de una campaña internacional de intereses de un presidente que solamente le interesa mantener el poder y la hegemonía de Estados Unidos sobre América. Oye, vamos a esperar, yo creo, perdón. Muy bien, compañeros. Decías, Arnulfo, en lo de Davos, a ver qué se puede hacer, ¿no? Sí. En Davos, a ver qué le van a decir a de Trump. A ver, ahí quedas bien. Sí, déjame acomodarme. Digo, no que te veas bonito, no, hombre, sino lo que estés quieras. centrado. Se me duele la cabeza. Ando todavía bajo un montón de medicinas, sí, no, me traen loco. Fíjate que acabo de recordar una muy buena relación de un cuento que dice: hay que buscar un gato negro en un cuarto oscuro. Lo que yo veo es algo pocas veces visto en gente que se precia mexicana. Dice, ¿por qué Estados Unidos no hace la investigación de los gobernantes de México y los descubre y nos digan? ¿Qué no es esto intervención directa en las acciones jurídicas de un país independiente cuya soberanía está manejada? Perdónenme, ¿por qué carajo no lo hacemos aquí?
aquí hacemos la investigación y aquí determinamos si eso no es. Primero, ¿por qué? ¿Por qué hay esa idea? No es que esté mala, lo que plantea Ramiro está bien, porque él sabe que las autoridades de aquí no van a hacerlo. Esa es la realidad. Él ya no confía en nuestras autoridades, ni las jurídicas, ni las judiciales, porque no tienen la capacidad, ni le interesa, ni la decisión. Y entonces estás pidiendo apoyo a otro. Rompes la soberanía, te pones en manos de los otros, porque si los otros te dicen que sí, pues tú vas a tener que aceptar que sí es cierto. Te voy a dar un dato por qué las condiciones de falta de confianza en México. ¿Te acuerdas de aquel secretario de la Defensa Nacional que fue detenido en Estados Unidos? ¿Se acuerdan que estaba ya detenido? Ahora el presidente le dice, ok, vamos a ayudarnos, déjame que yo lo juzgue en México. ¿Y qué pasó? Nada. Lo condecoraron. ¿Tú crees que Estados Unidos le va a volver a creer? No es Estados Unidos Trump. En un informe que está circulando entre la gente del Senado de Estados Unidos, hicieron entre 30 y 40 consideraciones de por qué no meterse con México, de una invasión. Y decían, tenemos un problema de que el 70% de nuestro comercio de granos y de los alimentos, México no lo compra. 2, tenemos 38 millones de mexicanos o gente que es de origen mexicano. Y le hacen una comparación de cómo les fue en Vietnam, cómo les fue en Irak. Y entonces en la estrategia militar le dice, si allá que estábamos a 15, 16 mil kilómetros tenemos una bronca, imagínate aquí cuando tenemos lo dijeron así, una frontera porosa, se los van a ver por todos lados, y le recuerdan precisamente la invasión de Scott a México cuando andaba buscando a Pancho Villa, y vuelven a reponer ahí cuáles eran los carteles que los gringos repartían en México. Decía, no venimos a atacar a México, venimos por Pancho Villa, y hacían los pinches carteles por todos lados. Entonces decía, nosotros, este grupo de gentes que trabaja, me supongo, para alto rango, decían, no nos conviene. Dice, ¿por qué? Porque México es un país bien complicado, así no la vimos en Vietnam. ¿Cuánto nos costaría? Dice, seríamos dueños nada más de los lugares que pisáramos, porque así nos pasó en Vietnam, así nos pasó en Irak, y no hemos vuelto. Por eso, si tú ves, Estados Unidos podía haber invadido a Venezuela. ¿Y por qué no lo invadió? Nada más agarra lo que tengas que agarrar, pon poder y ya ahí muere. No te metas. La mayoría de las gentes que opinó, a mí me parece que tienen buenas relaciones con lo que está pasando. O sea, tienen una visión muy interesante. Y nomás para ver cómo en Estados Unidos hay alguien que llamado Estado Profundo. ¿Se acuerdan cuando a Nixon fue por el impeachment? Bueno, ¿saben qué pasó con Nixon? El que le siguió fue Ford. Sí, lo indultó. Lo indultó 6 semanas después. O sea, no hay estas condiciones que uno pretende decir, qué bueno que las cosas fueran así. No son así. No son así. Lo que está en juego ahorita, dicen estos, nuestro problema es repartirnos el mundo. Y decía con manera muy clara ahí, decía, ¿por qué Estados Unidos no tiene la presión diplomática de Rusia? Porque hace unos 3 años invadió Ucrania. Entonces, ¿con qué valor va a ir a
a la ONU a decir, oye, pues estos cabrones están... Cuando ellos están invadiendo el territorio y se metieron al otro. Y dice, y China, dice ahí cuate, China quiere Taiwán, no se van a meter. Y la gente dice, y ponen ahí varios países, estos países se creyeron en el BRIC, pues se los va a cargar el payaso, porque no entienden que China no va a venir a defenderte a ti. Y decía el tipo, la única manera así sencillita que hubieran usado a algo era el retiro de embajadores para consultas. ¿Qué hubiera hecho China? Retiro mi embajador para consultas. No es un rompimiento, pero te está diciendo a ti, Estados Unidos, oye, la estás regando. ¿Quién retiró los embajadores de Estados Unidos después de lo de Venezuela? Nadie. Entonces, estos plantean, en este caso, 6 condiciones, entre ellas, dice, nosotros primero tenemos que acabar con los laboratorios. Esa es la primera. La bronca de ellos son los laboratorios. Vamos a pagar los laboratorios que el presidente Andrés Manuel dijo que no había. Y en el último año han encontrado muchísimos. Y ahí están los datos. Primero los laboratorios y segundo lo que ya tienen más de un año cancelando las cuentas. Este cuate me dice que a 2 personas de México les cancelaron cuentas en Suiza, una por 10,000 millones de dólares y otra por 11,000 y pico millones de dólares. Entonces se están moviendo en otra condición y dicen, no necesitas pegarle a México, estamos pidiendo gobernadores, 2 gobernadores, es lo que pedimos. Y entonces uno de ellos dice, y pone el nombre del gobernador, este no lo va a defender nadie. Yo no sé Samuel. ¿Sí? En la primera lista sí estaba. Sí. Ajá. Sí. En la primera lista sí aparecía Samuel. Sí. En la lista que está circulando actualmente ya no Sí. aparece. Bueno, dice un cabrón que hace nada, este no lo va a defender nadie. Ni MC. De hecho, ya Le van a llorar un poquito y van a hacer escándalos. Y entonces y el otro es por eso ya está buscando el los Rocha. Y entonces A Morena y ya. ¿eh? Que Samuel se apunte a Morena y ya. Todo el mundo lo va a defender al rato. Sí. Adelante. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que lo que ha seguido siendo nuestra amiga, que tiene un nuevo asesor desde hace un par de meses, un asesor español en la presidencia, yo les comenté que estaban jugando al gato negro en un lugar oscuro. Y te lo están aplicando en la reforma electoral. Fíjate. Nadie sabe si el gato existe. Nadie sabe de la reforma electoral. Nadie sabe qué dice, cómo está constituida, qué carajos dice. Y todo el mundo se anda peleando. Y todo el mundo habla, supone y todo. Y los tienes entretenidos. Y le dice yo, y entonces a lo mejor ni hay gato. Entonces te están entreteniendo en algo, tú metido, y yo le decía, apunta a dos personas. Hay 2 personas cercanas al Swiss que da luz, es el Verde y el PRD. Si el Verde y el PRD, cualquiera de ellos, prende la luz, vas a ver qué carajo está pasando. El Verde y el PT. El Verde y el PT. El Verde y el PT. Si prende la luz, y entonces me dice este camarada, este cuate que tú estás planteando trae cosas de este tipo y que está empezando a manejar la presidenta. Y que qué bueno porque ya está entendiendo cómo está mal. Y la idea es, no sé si te acuerdas cuando dijo que se juntó nuestro amigo Adán López y Monreal con la presidenta. Bueno, esta semana, ayer o antier, no sé, estuvo Andy con la presidenta. Tuvo una reunión con la presidenta. ¿Qué quiere decir? Se están gentando a ver, ¿a quién sacrificas? Y yo creo que al final, y eso es lo más cuerdo y lo más racional, van a entregar por ahí un par de gobernadores, un par de gente de calibre, pero olvídense, no van a entregar a ninguna gente cercana a Andrés Manuel. Ninguna. Estamos de acuerdo.
Sí. ¿Por qué? Porque sería destruir una estructura y generar un problema muy grave para la presidenta y para Estados Unidos. Y lo menos que quiere ahorita es tener una bronca en sus fronteras. Eso es lo que yo visualizo. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, había pedido la palabra Montero. ¿Sí? Es evidente que la lucha de fuerzas de poder entre Trump y Claudia no es igual, porque a final de cuentas el poder de Trump tiene unas herramientas que lamentablemente no tiene Claudia. Lo acaba de decir Ernesto, ¿verdad? Allá si quieren aplicar la ley, la aplican, aquí nomás definitivamente no, por poner un ejemplo. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha manejado en forma inteligente su relación con Trump. Como mujer, creo que ha tenido esa capacidad de más o menos llevar la fiesta en paz. No quiere decir que haya controlado la situación, no. Es como me recuerda cuando tú estás acosando a una mujer casada, ¿verdad? Más datos, por favor. No Chichona, puedo, nalgona, no puedo. Muy bien. Si estamos en Estados Unidos sí podría, pero aquí en México no. Okay, muy bien, son ustedes muy bien. chismosos. Muy bien. Así es. ¿Qué es lo que pasa? El acosador empieza ahí a coquetear con la mujer y la mujer más o menos le devuelve el coqueteo. ¿Por qué? Porque el acosador tiene una influencia tremenda en el marido. Y si lleva a cabo cualquier acción, la mujer afectaría al marido. Entonces, mantiene una relación de tanteo, ¿verdad? Esa es la impresión que yo tengo de Claudia. Pero poniéndolo ya en la realidad, o sea Claudia que la situación de ella es la situación análoga a una dama a la que le están haciendo propuestas indecorosas. Así es. Muy bien. ¿Verdad? Así Muy es. bien. Es una analogía que no tiene sí. mayor ciencia, ¿verdad? Pero bueno, entonces Trump está presionando a Claudia para que combate el crimen organizado. Y Claudia no puede llevar a cabo esa acción determinante porque su antecesor, su líder, su jefe espiritual, su ídolo, durante 6 años le abrió la puerta al crimen organizado. Hubo esa relación del crimen organizado con el gobierno. Mi querido Ranulfo dice que no hay evidencias. ¿Tú crees que ya no exista? Sí la hay, okay. Por supuesto. Sí la hay. Creo que las evidencias están a la luz de la opinión pública y de todo el mundo. Digo, decir que no hay esa confabulación entre el gobierno y el crimen organizado sería tomar una actitud demasiado ingenua. Sí la hay. Qué tan intensa, qué tan comprometida esté, la verdad yo no lo sé, pero las pruebas ahí están, ¿verdad? Lo que sucedió en Sinaloa en las elecciones del 21, o en Sonora, o lo que sucedió en Baja California, por favor, todas las encuestas revelaban que iba ganando el del PRI y pasan las elecciones y gana Morena por 10, 12, 15 puntos. Cabrón, ¿verdad? Es cosas muy raras, pero bueno. Entonces sí hay esa relación, evidentemente. Y además, fíjense cómo López Obrador durante su sexenio lo presumió, ¿verdad? El simple hecho de esa frase de abrazos y no balazos, y esa frase de por favor muchachos, pórtense bien, si no los va a acusar con su mamá, de ir a saludar a la mamá del Chapo, que no tiene nada de malo. Digo, a lo mejor la señora
ni está enterada de todo lo que hace el hijo. Pero son mensajes. Y la inversión que hizo el gobierno federal en Badiraguato en el sexenio anterior no fue de millones, fue de miles de millones de pesos en una gran cantidad de obras. Entonces, hay evidencias, pero bueno. Entonces, el agua del sexenio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Volviendo al tema de la analogía de la mujer que está siendo acosada, ¿verdad? Se las están pidiendo y la señora pues se resiste, ¿verdad? Y lo maneja con habilidad y no, mejor por teléfono. Todo nos platicamos, pero por teléfono. Cara a cara, ni más, hijo, ni más. No, pero estuvieron ahí en la FIFA ante los ojos de millones de gentes en la televisión. Todo. No, pero siempre hay el recurso de decir ante una impertinencia de esas, sí, como la comadre, pues, la comadre que, pues ahí en el velorio de su esposo, pues llega alguien a decirle, ¿no? El panadero llega a hacerle y le dice, no es que se las niegue, compadre, es que ya las tengo dadas. O sea, ya se le había adelantado a alguien, bueno, sí. Digo, no me quiero distraer con esto porque pueden surgir muchísimas respuestas de imaginación. Pero a final de cuentas, lo que sí existe es esa relación de Trump con Claudia, que Claudia lo ha ido conteniendo, ¿verdad? Pero sabe que en un momento va a tener que tomar la decisión si actúa o no contra el crimen organizado. Respeto la opinión de Ernesto. Creo que es muy difícil que ella vaya a actuar en contra del crimen organizado en forma contundente y entregue a ciertos narcopolíticos. Pero cómo Claudia coquetea, cómo Claudia se quita un poquito aquí el saco y le enseña el hombro, ¿verdad? O se retira el cabello o le lanza una mirada coqueta, entregando 92 narcos, diciéndole, mira, para que veas que soy buena gente, ahí te van esos cuates, y tú, como, fíjese la declaración de García Harfuch, es la segunda vez que García Harfuch lo dice, ¿eh? Los estamos entregando al gobierno norteamericano porque son un peligro para México. Siguen operando en las... Hijo de la mañana, estás reconociendo tu incapacidad para poder actuar y controlar a estas gentes. Mejor llévatelos tú, como decía Ernesto, y allá pues a ver qué haces con ellos, si quieres ahora sí con ellos, si quieres violarlos y cogértelos ya es cosa tuya, ¿verdad? ¿Hay algún dato? Nomás no los mates, y ya voy a terminar. No, los están matando a lo mejor, ¿no? Bueno, que yo sepa no han matado a ninguno. A los que están entregando. Creo que los matan cada semana. Bueno, no sé. Ahora, aquí hay un dato interesante, ¿eh? En la entrega del día de hoy, 7 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana los llevaron a Estados Unidos. O sea, el Hércules que llegó a Toluca no tiene nada que ver en este capítulo, ¿verdad? ¿Por qué fueron 7? Porque los entregaron en varias ciudades, ¿verdad? Por eso, nomás lo quiero apuntar. Bueno, entonces, volvamos al tema de Claudia Trump. Trump quiere que actúe y Claudia no quiere. No puede hacerlo, ¿por qué? Por los compromisos que tiene, ¿verdad? Entonces, lleva a cabo una serie de decisiones que son de contención, no de decisión y de solución. Yo creo que el mensaje que yo recibo de la actuación de Claudia, ya políticamente hablando, ya olvídense de la metáfora, ¿verdad? Ya políticamente hablando, es que ella quiere llevar a cabo un combate al crimen organizado en forma gradual, no en forma contundente, en forma gradual, ¿verdad? Ir avanzando. Y ya le dijeron que es inaceptable ese gradualismo. Pues sí, pero ella prefiere tomar ese camino, ¿verdad? Claro. Entonces, y Trump quiere una respuesta ya, ¿verdad? Que haya una lista o no haya una lista elaborada por el secretario de Estado Marco Rubio
o no. Acuérdense que el año pasado, a principios del año pasado, en febrero, si mal no recuerdo, salió una lista entre las que aparecía Samuel, el gobernador de Rocha y no sé cuánta gente más, ¿verdad? La cual nunca se dijo si era verdad o era mentira. Nunca se dijo, ni por allá ni por acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Claudia está siguiendo el camino de llevar a cabo esta relación gradualmente para no afectar los intereses de su querido amigo López Obrador, y el otro lo va a seguir presionando. ¿Hasta en qué momento se va a romper la liga? No lo sé. Pero de que se puede romper, y en un manotazo Trump puede tomar, no la decisión de invadir México, no, pero con que le dé 2, 3 chingazos allá a Sinaloa o Sonora o a Con Nayarit, drones perfectamente lo ¿verdad? puede hacer. Con drones o lo que sea, les puedo asegurar que alguien va a tener que ir al baño a limpiarse. Muy bien. Un breve anecdotario de lo que decía ahorita, joven, lo que decía nuestro amigo Ernesto. Sobre tú decías, Ernesto, nada más es un anecdotario para que se ve ahí. Tú decías que hay gente que no llora. Una vez se le dice el compadre en el funeral, oiga, comadre, ¿por qué no llora usted? Dice, ¿cómo no, compadre? Cada quien llora por donde le duele. Muy bien, te escuchamos. A ver, vamos hablando del tema y tú todavía no lo abordas, ¿verdad? Okay. Adelante. Ahí Te le va. escuchamos, Toño Villalobos. Bueno, yo retomo mi postura original hablando acerca de la personalidad de Donald Trump. Ahí te va. Este señor todo lo ve como una empresa. El narcotráfico, hoy por hoy, desde toda la vida, es el segundo negocio más redituable del mundo después del otro negocio más antiguo. Y ellos solamente van por un cambio de administración. No quieren acabar con el narcotráfico. Lo que les interesa es que las autoridades queden donde a ellos les conviene que queden. Punto. ¿Para qué tanto pedo que si se los van a llevar? ¿No? Con que les entreguen las escrituras del negocio queda saldado el punto. Así es, no van a acabar. Como tú quitan a uno y ya sale otro, y ya salen otros 2 más. Nunca van a acabar con esta hidra de 7 cabezas o de cuanta le quieras tú poner. Simplemente van por una transición gradual de cambio de administración, porque los narcos siempre van a existir aquí y allá, y los consumidores siempre van a existir aquí y allá. Y lo único que están haciendo es, pues estos que se acaban de llevar igual, los 90 y tantos, pues a todos ya les decomisaron sus cuentas, y ya están las cuentas allá. Punto. No nos hagamos bolas, no va a pasar nada. Ya está llegando Lima. Muy bien, te escuchamos, Ranulfo. Pues eso es muy incrédulo, ser muy inocente, decir que no hay un involucramiento o una influencia del narco en niveles de gobierno en México, como muy seguramente lo hay en Estados Unidos y en todas partes del mundo. O sea, y no es mentira decir que en Estados Unidos, en base a sus intereses, que ellos puedan descubrir y puedan evidenciar las relaciones de narcotráfico que hay en México entre autoridades y mafiosos, no es pedir una intervención, es que ellos hagan su chamba por sus intereses, pero que no vengan a México a tratar de invadir, a tratar de matar mexicanos cuando van a matar narcos y van a matar inocentes. O sea, que hagan lo que tienen que hacer con ellos allá en su país, que les convenga a ellos, inclusive si evidencian a los narcos mexicanos. Pero hay una influencia de narcotraficantes ahorita y lo ha habido siempre. Yo lo que digo es, los narcopolíticos mexicanos están directamente, o sea, son directamente los políticos son narcos, o están influenciados por el narcotráfico como lo están en todo el mundo, porque aquí es la famosa leyenda de coperas o cuello, ¿verdad? Muy bien. Compañeros, déjenme decirles que se nos está yendo el tiempo. Yo quisiera proponerles que el tercer tema lo dejemos para la próxima semana. Sí, porque apenas nos va a dar tiempo en el tiempo que normalmente nos tardamos para abordar este tema, ¿sí? Y ya que estoy aquí hablando, déjenme poner un elemento por si les sirve de algo en lo que van a comentar. Yo creo que la estrategia, más que estrategia, la táctica,
No, sí es la estrategia, porque es más de largo plazo. La estrategia de la presidenta, sí, Claudia Sheinbaum, creo que es una estrategia inteligente, creo que es lo que puede hacer, y es jugar al factor tiempo, porque lo que está en evolución en Estados Unidos, al interior de Estados Unidos, en el Congreso, sí, en el Senado, y en el esquema, en el sistema judicial, ¿sí? Todo eso puede complicarle la situación a Trump, ¿sí? Es claro que él también está jugando al mismo factor tiempo, a él le urge hacer algo, ¿sí? Para que la atención se desvíe y para que la gente de pronto le dé un respiro, pero lo que estás viendo, que ya lo abordamos en la primera parte de esta mesa, es una situación donde a Trump se le pueden complicar las cosas, ¿sí? Y entonces, si llegamos al tiempo en el que ya prácticamente no pueda hacer una acción de este tipo, habrá ganado la estrategia de Claudia. No puede ir a la confrontación, por supuesto, porque eso pues la tenemos perdida, pero sí puede hacerle pues iba a decir a loco, sí, pero no es muy pertinente. Sí puede ir sobrellevando las cosas, sobrellevándolo, consecuentándolo, hasta que ya se le acabe el tiempo, ¿sí? Hay muchos desenlaces posibles. Miren, Trump está confrontándose con la Reserva Federal, ¿sí? Que es está confrontándose con muchas cosas, con el Estado profundo se está confrontando. Ya ha habido intentos incluso de asesinatos, ¿sí? O sea, puede hasta desembocar en una situación de ese tipo. Y entonces, bueno, pues es tiempo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? No sabemos. Va a depender, pues, de cómo se den las cosas. Pero yo, como lo dije la semana pasada, creo que en cualquier momento puede darse una acción concreta, ¿sí? Para Trump. Este envío de reos cae en esta idea de ir ganando tiempo, por favor, ahí dale eso pues para que se entretenga, ¿sí? Bueno, ¿quién estaba? ¿Tú? A ver, dime si te ves ahí. Sí. México ha tenido una tradición muy interesante en sus relaciones con otros países. México a nivel internacional había tenido, que ya lo perdió, un liderazgo en el manejo de las cuestiones diplomáticas. Cuando había problemas graves, siempre la mayoría de las naciones no comprometidas volteaban hacia México. Y México dio muchas pruebas de su capacidad diplomática. Y basta recordar cuando recibió un telegrama del Kaiser de Alemania señalándole que si México ponía su territorio, Alemania ponía el ejército y una vez terminada la guerra le iba a devolver la tierra que le habían quitado. Obviamente ese telegrama es público, es conocido, pueden ustedes accesarlo. México respondió de manera muy elegante a esa invitación, señalando que nuestro país era enemigo de la guerra y que jamás iniciaría la agresión a otro país, y que dadas las condiciones propias de su idiosincrasia, de su historia, que ellos no podían agredir a nadie, ni a ellos, porque hay que recordar que México no estaba en guerra con Alemania. Esa fue una. La otra, más cercana, no sé si se acuerdan ustedes, cuando Fidel Castro, con el apoyo de Estados Unidos, se hace del poder en Cuba, después de que en una reunión en La Habana
en la 20ª declaración de La Habana, si mal no recuerdo, Castro dice que se van a convertir en un país socialista, el primer país socialista de América, lo que generó que en la OEA se pidiera la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos. Y ustedes se imaginan la tensión y la presión que le puso Estados Unidos a México, pues, para que votara a favor. Todas las presiones las pudo sortear México, pero no pudo votar a favor, tuvo que abstenerse. Pero en la abstención dio el mensaje. Dijo, nosotros no estamos de acuerdo en que sea expulsado un miembro de un país, de la OEA, pero dejamos claro que la idiosincrasia en nuestro país es incompatible con la posición de Cuba. Ni sí ni no, te digo. Y entonces Estados Unidos no puede hacer nada, es incompatible, pero yo no puedo romper mi derecho. Lo que está haciendo Claudia es algo muy difícil. El problema de que está trabajando al 25% y me voy largo con gente de ella, gente que le debe a ella, que es de su equipo, que se va jugando con ella muchos años, y el resto está en tres facciones. La facción de los gobernadores que ya se están juntando, la facción de Adán López y Andrés Manuel, y la facción de Monreal. Y hay otra cuarta facción que, digamos, son los loquitos de la 4T, son los que piensan... Los radicales. Los radicales, son los que piensan que hicieron una revolución armada, que ganaron como... que desafortunadamente para ellos los dejaron fuera. Aquí en Monterrey hay alrededor de, calculo, entre 300 y 400 personas que vendieron cosas, vendieron sus coches, para cuando se formó Morena, hicieron talacha en Monterrey. Entonces, platicando yo con ellos, pues se declaraban que no les habían dado nada, pero nada de nada. Se sienten traicionados. Entonces, esa gente es muy útil porque es la que se la juega con hacer las tareas sucias y las tareas de trabajo sin paga. Esas están perfectamente posesionados de su manera. Entonces, la estructura de poder que tiene ahorita nuestra amiga Claudia está luchando contra la simbiosis que se dio con Andrés Manuel, que fue la simbiosis crimen organizado, marina, ejército y gobernador. O sea, tú ya no sabes dónde termina el narco y dónde empieza el gobierno. De ese tamaño es la simbiosis. Cuando alguien me dice, no, es que efectivamente siempre ha habido, en este mundo ha habido guerras, y les recuerdo nomás una guerra que fue muy desastrosa para el mundo, la guerra del opio de Inglaterra contra China, terrible guerra. Entonces, Estados Unidos no quiere acabar con el proceso, el trabajo del narcotráfico. Lo que quiere es controlarlo. La DEA tiene un documento, y lo pueden ustedes leer, si ustedes están ahí, donde dice el problema no es desaparición, es de control. Claro. Porque te pierdes, dice. Y con el control, pues, defines cuándo. ¿Por qué necesita este tipo de cosas? Porque como todos los países del mundo, la gente requiere, por muchas condiciones propias de vida, requiere de este tipo de cosas para salvar su problema interno. Yo esta semana platiqué con
después de que salí del hospital, ya que estaba ahí, con algunos médicos para pedir la opinión sobre la muerte digna, porque me tocó ver cosas terribles de dolor, ¿eh? La gente, hijos, pero como no tienes una idea, te quedas impactado del dolor. Y esa gente pues le tiene que dar morfina, le tiene que dar heroína, le tienen que dar algunos antibióticos opiáceos. Y entonces yo vi esa cuestión y me dice uno de los psiquiatras, desafortunadamente esto es necesario, dice, no solamente para esta gente, sino hay gente que tiene problemas graves acá arriba. Y me quedé pensando, por eso digo que es muy difícil que se acabe el problema de la drogadicción. Y el ser humano siempre busca cómo salvar sus problemas personales. Y siempre ha habido. Cuando alguien me dice, no, es que ahora es el problema de que hay mucha drogadicción. Pues no se acuérdense. Siempre ha habido. Sí, por eso digo, tranquilos, no se pierdan. No, ahorita, con el elemento que más sorprende lo que dice, la separación, la división de Yugoslavia empezó por problemas de droga, de narcotráfico, precisamente. Sí, yo me acuerdo cuando ustedes, cuando estábamos chavos, fuimos a Oaxaca, había una señora que te daba unos hongos, esos atrás, son niños, pero, y la gente andaba, bueno, feliz, podías bailar 6 horas seguidas, pero, y era un hongo, no era una cosa de otro lado. Entonces, a mí si te estoy esperando, sí, vamos para vamos para hablar. Estoy hablando nomás para que te estaba cubriendo. Nomás para hablar, para decirte que lo que yo veo es una lucha que trae nuestra amiga Claudia contra la simbiosis que se dio entre el crimen organizado, la Marina, el Ejército, los empresarios y el gobierno y gobernadores. Esa simbiosis no la vas a quitar de un día para otro. Y creo que pues está tomando el camino más correcto, que es déjame entregarte a cuentagotas y dame más información para seguir pegando. Y yo estoy plenamente seguro que en menos de lo que contamos voy a entregar cuando menos a 3 cabezas interesantes. Muy bien. Porque eso va a aguantar. ¿Qué necesita? Necesita llegar hasta noviembre. Tú ya, a ver, Toño, te escuchamos. Ya estamos cerrando el tema, ¿sí? Ya estamos cerrando el tema y la mesa. Ya de hecho se están yendo algunos. Mateo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Yo quiero hablar de algo que no existe entre la gente de Morena. Se llama congruencia. Por una parte aplauden que el gobierno de Estados Unidos juzgue a García Luna. Le entregan una carretada enorme de narcos para que sean juzgados en Estados Unidos. Pero cuando se habla de gobernadores, de la gente de López Obrador, ahí se rompen las vestiduras y dicen que cada quien haga lo suyo. Nosotros debemos de juzgar a esas personas que ustedes dicen que se están portando mal. Es un acto de incongruencia terrible. Como se dice por ahí, son nuestros narcos más importantes, así es que no nos los tocan. A estos narquitos que son de bisutería, de relleno, llévenselos, júzguenlos para nosotros decir lo que se dice de García Luna. Que ok, si hay narcos, ahí está García Luna. Entonces me hace un acto de terrible incongruencia el decir sí, juzguen a los narcos, pero que no sean a los narcos que pudiera encabezar AMLO o algún otro líder de Morena. Llévenselos, sobre todo si le podemos pegar al PRIAN.
O sea, no se vale romperse las vestiduras ante esta situación de decir, es que estos sí son nuestros narcos, así es que nosotros los vamos a juzgar. Sí, no te preocupes por eso, pon lo que... no, aquí déjalo como quiera. Me gustaría, si me permites, hacerte una pequeña digresión. Cuando tú hablas de coherencia, de congruencia, si buscas el significado, es conveniencia. Lo que les conviene es eso. O sea, ahora, ¿qué es eso? Es conveniencia. Por eso los cuates pues, les conviene que lo que no tienen es coherencia. Coherencia quiere decir la relación entre unas cosas y otras, pero congruencia pues me conviene, me vale madre. O sea, la congruencia es conveniencia. Ese es el verdadero sentido. Sí, entonces, bueno. cuando tú hablas de eso, pues, la pinche raza de Morena o cualquiera que sea, pues pero si tienes coherencia, ahí te dicen, no, eso es la relación de las cosas que dices con las cosas que haces. Exacto. Muy bien. Nada más. Compañeros, ya estamos cerrando la mesa, sí, te escuchamos. Ya estamos cerrando la... Ya sé que ya vamos a cerrar, pero yo sí quiero nada más ahí dar un brinquito al tercer tema antes de que nos vayamos. El tema 3. Bueno. Adelante, Toño. Ya me van a dejar hablar o me ofendo. Incoherentemente y perversamente. Te escuchamos. ¿Me meto un coscorrón? Tercer tema que no vamos a tocar, pero que sí quiero tocar rapidito. Samuel otra vez quiere. El tema está demasiado turbio. El ambiente se está empezando a enturbiar. Samuel quiere porque se está descomponiendo el ambiente político en Nuevo León. No va a alcanzar a aprobar la ley de que solo las ladies vayan para gobernadores. Y el golpeteo político a los oponentes está despiadado. Nada más te voy a poner un ejemplo, ya con eso cierro mi comentario. No es posible que una cuestión realmente así de tragedia como lo que sucedió con el maestro colombiano, que es un desgarriate lo que están ahí, lo están usando políticamente para golpetear a los adversarios. Hasta ahí lo dejo. O sea, es un tema que no tiene nada que ver, pero lo están politizando para golpetear a los adversarios de esa manera. Muy bien, la próxima semana vamos a iniciar con el tema de Samuel, ¿sí? Va a ser el primer tema para abordarlo de manera amplia, ¿sí? Compañeros y amigos, sobre el tema de los narcopolíticos, ¿lo consideran agotado? ¿Sí? De ser así, compañeros, no nos queda más que agradecerles su presencia. Antes de eso, yo quisiera captar la reacción corporal de nuestro amigo Toño Lomas, porque de nuevo, sí, hartos ósculos. Sí, besos hartos, sí, le manda José a Alanis Miranda. Esto me recuerda el tema de aquel brujo que había ahí, que tenía fama de que no había habido dama que no quisiera él que hubiese pasado por sus armas, ¿sí? Y entonces, un día fue un joven ahí a hablar con el brujo y le dice, oiga, quiero platicar con usted, mire, usted ya está viejo, sí, ya le falta poco tiempo de vida y se va a llevar a la tumba un secreto que yo quisiera tener, sí, que yo quisiera compartir con usted. ¿Cómo le hace? Y le dijo, mira, el alcalde me cae muy gordo, ¿sí? Yo te doy el secreto si tú te lo meriendas. Sí, dijo, no hombre, ¿por qué le pasa? Pues me va a matar. Y le dice, bueno, pues es el precio si quieres. Venga, pues ya se va el muchacho, pide cita ahí al alcalde. Y ya le dices, pues ¿sabe qué, señor alcalde? Me da mucha pena, no es nada personal, pero yo estoy en busca tengo un propósito que no tiene nada que ver con usted. Pero me pusieron como condición pues que me lo merendara y pues vengo aquí
muy respetuosamente, sí, con todo respeto, vengo a pedirle las nalgas, pues. Y entonces, no, pues inmediatamente reaccionó y lo manda a encarcelar, sí. Y luego pues empezaron a preguntar, oye, ¿por qué está el muchacho ese ahí, no? Y de pronto pues le preguntaron a él y dijo, no, pues es que le pedí las nalgas al alcalde. Y entonces empezó a correr y se hizo una situación muy incómoda para el alcalde, lo echó fuera. Pues apenas lo echó fuera y ya estaba otra vez pidiendo cita, ¿no? Sí, y con el mismo propósito. Y el alcalde ya estaba loco, sí, hasta que, porque ya nada más veían que venía el muchacho así y la comidilla ahí, no, mira, le vienen a pedir las nalgas al alcalde, sí, era algo muy incómodo. Total que un día el alcalde dice, ¿sabes qué? Vamos a arreglar este asunto, ya no te quiero ver, cabrón, sí. Ok, te espero en tal parte, etcétera, sí, y no, pues pasó por las armas y fue víctima de la concupiscencia del jovencito. Total que ya va con el brujo y le dice, pues ya está, ya quedó, lo que usted me pidió ya lo hice. Y fue aquí, tal. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues qué bueno que te vaya bien. ¿Cómo que me vaya bien? Pues ¿en qué quedamos? ¿El secreto de qué? Pues ¿cómo voy a conquistar a las mujeres? El secreto ya lo tienes, ya lo practicaste. Solamente tienes que insistir, es todo. Y Toño Lomas, déjame decirte que este compañero insiste en mandarte muchos besos. ¿Hay algún comentario, alguna valoración al respecto? ¿Te sientes incómodo como el alcalde? Como diría la gran jefa de Ranulfo, la presidente con A, Claudia Sheinbaum, sin comentarios. Sin comentarios. Oye, Lo que se ve no se pregunta. Oye, porque fíjate que la bronca aquí es que ya no es un tema de dos, ¿sí? Bueno, hola, ya no es un tema de dos, porque ya hay compañeras, personas que aquí dice, buenas tardes, Jesús Miranda, saludos al besucón, dice María de Jesús Ortiz. O sea, ya se está socializando el tema, pues. Entonces para ella también. Bueno, no sé, ¿verdad? Compañeros y amigos. Ahí dice. Ah, sí, Dice, ella quiere besos también. Beso a mí también. No sé si Órale, cabrón. Bueno, compañeros y amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes aquí en esta mañana más o menos fresca de enero. Ya estamos concluyendo prácticamente el primer mes del invierno. Yo espero, pues, compañero y amigo. Ahí voy, primero. Ahí vienes, ok. Vaya usted. Bueno, pasó un compañero de un grupo de análisis político que se llama Café Político, no, se llama Café Cargado. Café Cargado. Sí, y entonces, pues aquí nosotros tenemos que saludar a todos porque pues en cualquier momento les dan ganas de hacer su cuerpecito o de ir a hacer pipí o alguna cosa, ¿no? Y tienen que pasar aquí a saludarnos. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita que venga para darle el saludo y entonces ya nos despedimos. Por lo pronto, compañeros, el tema de Samuel va a quedar para la próxima semana. Déjenme decirles que Samuel es un personaje de su tiempo, ¿sí? Es un personaje de estos tiempos volátiles. ¿Qué es eso? Es un personaje, no es un personaje. Sí. Y le apuesta a la percepción más que a la realidad. Sí, el punto aquí, sin embargo, es que ha logrado tener apoyo, tiene un apoyo mayoritario en Nuevo León. Cuando intentó la presidencia, pues los números que apenas iban empezando, sí los estábamos generando, sí reflejaban que había alguna posibilidad. Y en el México que vamos a ver convulso, yo creo que si no se le da entrada, por ejemplo, a Somos México, que esa es una posibilidad, y de pronto quedamos con los partidos que están ahorita nada más, entonces podría formarse una candidatura fuerte también, ¿sí? Pero es lo que te digo yo, ¿por qué otra vez los mismos de siempre? ¿Por qué qué? Otra vez los mismos de siempre, no hay otros personajes. Pues es que se está gestando un personaje, hay un personaje que es muy interesante, pero compañero y amigo, No huyas. no
no hemos terminado la reunión porque tú no habías pasado a saludarnos, fíjate. A ver, dile a la gente quién eres, qué jabón te patrocina. José Luis Carrillo, amigo de todos los de la mesa. José Luis Carrillo. Ya vieron que ahorita el Hércules que vino a capacitación se llevó a 37 reos. Sí. Pues es que dijo, pasábamos por aquí. Y en el mismo momento que el Hércules va volando hacia Estados Unidos en la frontera de Acuña, hay 7 tráficos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ahí paseándose. Ajá. Y en la zona de Los Ángeles están probando un avión nuevo, experimental, supersónico. ¿Casualidades? ¿En cuánto estima causalidades? ¿En cuánto estima usted la dilatación anal que tienen en algunos personajes de la 4T? Como un anillo de... Como dijeran los militares cuando yo era reportero y les hacían una pregunta a un militar, me decían, pregunta sin respuesta. Ay, cabrón. Cuídense mucho, síganse divirtiendo. Un abrazote, salúdame la raza Acá estamos al otro extremo. Diles que cuando hacemos un tete a tete aquí, que se vengan, hacemos una mesota. Un café cargado. Una mesa ampliada. Que sigan viendo Café Cargado MX. Ahí son Claro, irreverentes, igual sí. aquí con el maestro. Sí, aquí lo interesante es que nunca sabemos quiénes van a venir. Sí, hay gente que viene, hay gente que ya no viene, hay gente que viene. Como es una mesa abierta, es caja sorpresa. Así es. Entonces, por eso está sabroso. De repente te llega alguien. Un día llegó una persona que no sabíamos de ella ni siquiera si era hombre o era mujer. ¿Sí? Bueno, yo más sí sabía. Venía de hombre, mujer o demonio. Oye, no sabíamos qué. Y como estábamos transmitiendo como aquí en Facebook, mi hijo que es un desgraciado, me pone todo bien. Lo bueno es que nadie nos ve. No, hombre, sí, hay algunas gentes que sí. Ya está. Pues compañeros y amigos, con esto nos despedimos. Sí, vamos a enviarle un saludo muy cariñoso pues a la audiencia de Café Cargado. Al besucón. Sí, al besucón. Y nos vemos la próxima semana, compañeros. Bye.